hermanos y amigos todos, vamos a empezar una serie que ya en tiempos tocamos y fue la igualdad entre el hombre y la mujer según el Padre Dios. Veíamos en aquel tiempo que la mujer estaba totalmente despreciada y veíamos toda la historia desde la creación, más o menos, como a nivel filosófico, a nivel civil y religioso, habíamos trastornado el sentido creador de la igualdad de Dios para el hombre y la mujer. Hoy nos vamos a dirigir concretamente a una palabra que todos tenemos parte muy importante, porque el tema es el cuerpo. El cuerpo que está unido al espíritu. Y el cuerpo hace lo que el espíritu proclama y ejerce sobre todo aquel que quiere hacer que ese cuerpo sea una realidad, sea una obra, como lo quiso Dios. Por eso el tema es el cuerpo, que tan despreciado, digo, se ha tenido a lo largo de la historia como un objeto de placer que no es que sea malo, pero se ha inclinado mal. Al tema en concreto le vamos a llamar la espiritualidad del cuerpo. Hablar de espiritualidad es, en definitiva, es hablar de la influencia que el espíritu puede tener en el cuerpo, si lo dejamos. Bien, pues vamos a empezar. Los vídeos serán, pues más o menos, como siempre, un tiempo de 20 minutos, 40, según las circunstancias. Este primer vídeo da la frase que vamos a coger, es la frase muy importante, y es cuando nació Jesús de Nazaret. Podríamos decir que la palabra se hace cuerpo en nosotros. Igual, cuando la palabra de Dios se hizo cuerpo en el seno de una mujer.
Y esta mujer, todos la conocemos, se llama María. Y estuvo en el lugar que llamamos la Encarnación. Esta afirmación, que hoy llamaríamos nuclear en la fe cristiana, no es algo que ocurrió en el pasado, sino que de distinta manera, pero también con verdad, sigue pasando siempre que consentimos al Espíritu de Dios que su palabra se haga cuerpo, es decir, que se haga verdad histórica en la humanidad y en nuestras estructuras humanas. Por eso, cuando la palabra se hace cuerpo, se realiza de nuevo la encarnación, la venida al mundo de Jesús de Nazaret. Y es que el Espíritu nos cubre con su sombra y nos deja embarazados de vida y va gestando en nosotros, si le hacemos caso, unas criaturas nuevas, porque hoy, como ayer, para Dios nada hay imposible. Aquello de Nicodemo. Si consentimos a su acción, puede acontecer el milagro de un nuevo nacimiento, y esa criatura nueva, obra de Dios, en nosotros, solo puede llamarse Jesús, porque en su nombre ha sido gestada y porque la vocación cristiana consiste, y lo sabes tú, en dejar que Jesús se configure con nuestras personas, contigo y conmigo. Esto acontece en todo ser humano, varón o mujer. Pero para compensar tantos siglos de injusticia con las mujeres, que decíamos en la igualdad, en los temas de la igualdad del hombre y la mujer, a las que se ha silenciado, y veíamos entonces, y negado la capacidad de revelar a Dios desde sus cuerpos, he elegido a mujeres concretas, bíblicas, para poner de relieve su capacidad de mostrar a Dios donde sus cuerpos femeninos se mostraban a lo largo de su vida. Mujeres bíblicas que iremos nombrando para que conozcamos que la palabra de Dios las transformó
a ellas, como ha transformado y va transformando, gracias a Dios, a muchas personas, tanto mujeres como hombres. La palabra se hace cuerpo en nosotros cuando la persona de Jesús y su proyecto no son una doctrina que conocemos, sino una experiencia que se ha hecho carne de nuestra carne, como bellamente lo expresaba en una parábola un hombre famoso que seguro que conoces, que es León Felipe. Con esta parábola vamos a empezar esta ruta de la espiritualidad del cuerpo. Veamos. Había un hombre, dice Felipe, León de Felipe, que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno de su chaleco. Y la doctrina creció y tuvo que meterla en un arca de cedro, como la del Viejo Testamento. Y ese arca creció. Y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Y entonces nació el templo. Y el templo también creció y se comió al arca de cedro, al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo: el que tenga una doctrina, que se la coma, antes de que se la coma el templo, que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo. Y en su cuerpo sea bolsillo, sea arca y sea templo. Pues bien, esto lo decía León Felipe. Esta parábola nació apoyándose en el versículo 21 del capítulo 2 del Evangelio de Juan, donde dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto nos recuerda la acción de Jesús cuando echa a los mercaderes del templo: habéis convertido este templo en una cueva de bandidos. Y ellos ya saben la historia, que no hay que repetir. Pero se hablaba, y Juan lo manifiesta, él hablaba del templo de su cuerpo, de que lo iban a matar y a los 3 días resucitaría.
Pues bien, en esto vemos que cuando la palabra alcanza el cuerpo, la materia, la historia, hace trizas los dualismos milenarios para hacer posible una espiritualidad corporal o una corporalidad espiritual. Esto es lo que pretendemos. Para desarrollar, veamos la historia, que siempre es la experiencia de la vida del hombre. ¿De dónde venimos? Sería lo primero que afirmar esa pregunta. Venimos de una antropología, y aquí está todo el problema, dualista y patriarcal. Esa es la realidad. De ahí puede resultar ocioso volver a recordar que procedemos de una antropología dualista y patriarcal que nos ha configurado y ha contaminado, por desgracia, toda la teología espiritual. Esto es un hecho. El dualismo persistente nos ha hecho mucho daño al identificar espiritualidad con inmaterial y al calificar lo espiritual inmaterial como bueno y lo corporal carnal, material, como malo. Gran error. En esta confusión e identificación ha imposibilitado una visión positiva y espiritual de nuestro cuerpo, en ese situando la vida espiritual al margen del cuerpo o como una ayuda para mantenerlo a raya, que dirían los humanos. De ahí vamos deduciendo y deducimos que si lo espiritual durante siglos fue ajeno a lo corporal, no es de extrañar que durante tanto tiempo la vida espiritual haya estado alejada y aún hoy lo esté, en muchos casos, con escándalo de una realidad donde la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro mundo sufre en sus cuerpos el hambre, la desnutrición, la enfermedad, la asistencia sanitaria, sobre todo en África, y la explotación sexual, económica, en las mujeres, en los niños, que hoy se da con tanta facilidad y escándalo en toda la sociedad humana, tanto en la Iglesia como fuera de ella, los escándalos de los abusos, tanto para
con niños y niñas, como para la mujer, la violación. Y vemos que cuerpos empobrecidos gritan, haciéndonos llegar una fuerte denuncia a nuestra cultura de la satisfacción de las necesidades corporales y a un cristianismo espiritualizado durante siglos, provocado por salvar el alma. Como dice la teóloga von Saron, ella dice esta frase fuerte: cuerpos pobres, abandonados, enfermos que gritan, miedo y justicia a un mundo ensordecido por el poder y el materialismo y la riqueza acumulada. Pero por otro lado, el dualismo patriarcal que hemos mencionado antes, al identificar lo masculino con lo que está arriba, que decíamos la igualdad del hombre y la mujer, con lo que es superior, con la cabeza y la cultura, lo femenino con lo que está abajo y es inferior, con el sexo y la naturaleza, ha provocado una gran injusticia y ha supuesto una tragedia, ya te los imaginas, para todas las mujeres. Esta visión patriarcal del cuerpo niega de hecho la igualdad fundamental del ser humano, al priorizar y visualizar los cuerpos de los varones, que decíamos blancos, situándolos debajo, detrás, e invisibles los cuerpos de las mujeres, y más abajo aún, si éstas, decíamos antes y ahora decimos, son negras o indígenas. Lo que la cultura patriarcal ha hecho con la naturaleza, que está abajo y sirve para ser dominada y supuesta al servicio de los que están arriba, que son los hombres, así ha hecho el hombre con el cuerpo de las mujeres. Pues este es el comienzo de una historia que llevamos ya y que estamos viendo y sigue viéndose el maltrato que se le hace a la mujer. Pues tenemos que darnos cuenta, y en la próxima sesión lo vamos a hacer. Debemos de ir hacia una espiritualidad corporal, todo lo contrario de lo que se ha hecho. No dualista ni patriarcal. Ese será, si nos damos cuenta y nos examinamos, y la sociedad se da cuenta de que está equivocada, siguiendo la historia que afirmaron grandes filósofos y grandes teólogos en aquel tiempo, maldiciendo a la mujer. Si no cambiamos, si lo dejamos
no tenemos solución. Pues este tema que acabamos de empezar, tenemos que ir hacia esa espiritualidad corporal, y vamos hablando del cuerpo, que no sean ni dualista ni patriarcal. Lo veremos en la próxima sesión. Un abrazo, un nuevo programa, muy interesante para mí saber que el cuerpo tiene una misión y fuerte en nuestra vida humana, que hemos olvidado utilizándolo mal. Hasta luego, hasta siempre, un abrazo.